La palabra de Dios nos vivifica, da gozo y paz a los que la guardan y con todo el corazón la buscan. Bienvenidos a Devocionales para el Alma. El hermano Luis Pedrosa nos comparte la meditación de hoy. Podemos leer lo siguiente: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La entrada del Jesús al huerto jardín de Getsemaní me hace pensar en el gran contraste que hubo entre el jardín del Getsemaní y el jardín del Edén. El contraste entre ambos es de verdad impresionante. En Getsemaní, Cristo claramente triunfó. En el Edén, el padre de la raza humana, Adán, cayó dolorosamente. En el Edén todo era encantador. En Getsemaní todo era terrible. En el Edén, Adán y Eva conversaban con Satanás. En Getsemaní, Jesús, el último Adán, buscó el rostro de su Padre. En el Edén, Adán pecó. En Getsemaní, el Salvador sufrió. En el Edén, Adán cayó. En Getsemaní, el Redentor conquistó. Getsemaní significa prensa de oliva. Era un lugar al pie del Monte de los Olivos donde las aceitunas eran exprimidas y trituradas para hacer aceite de oliva. Los olivos han florecido en el Getsemaní por siglos. Aún en la época de Jesús había árboles que tenían cientos de años de antigüedad. En el huerto de Getsemaní, Cristo sufrió en lugar del hombre y la naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpa del pecado, hasta que de sus labios pálidos y temblorosos surgió el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¡Qué palabras tan fuertes, mis amados hermanos! Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La naturaleza humana hubiera muerto en ese momento, allí mismo bajo la horrible sensación de aquel gran pecado, si no hubieran venido ángeles del cielo para fortalecerlo a fin de que pudiera soportar la agonía. Cristo estaba sufriendo la pena de muerte, que fue la sentencia del transgresor de la ley de Dios. Por tu culpa y por mi culpa, amados hermanos, Cristo estaba sufriendo. Es terrible para el pecador impenitente caer en las manos del Dios vivo. La prueba de esto es la destrucción del mundo antiguo por el diluvio y el relato del fuego que cayó del cielo para destruir a los habitantes de Sodoma. Pero nunca esto había sido probado con tanta amplitud como en la agonía de Cristo, el Hijo del Dios infinito, cuando soportó la ira de Dios por un mundo pecador. Como consecuencia del pecado, la transgresión de la ley de Dios, el jardín del Getsemaní ha llegado a ser el lugar preeminente del sufrimiento por un mundo pecaminoso. Ninguna pena, ninguna agonía pueden compararse con las que soportó el Hijo de Dios. Miren ustedes, mis amados hermanos, no se le pide al hombre que lleve los pecados ajenos, de manera que nunca el hombre conocerá los horrores de la maldición del pecado que tuvo que llevar nuestro Salvador. Ningún pesar puede compararse con el sufrimiento que padeció aquel sobre quien recayó la ira de Dios con fuerza aplastante. La naturaleza humana solo podría soportar una porción limitada de esa prueba. Lo finito puede soportar solamente una medida finita y entonces la naturaleza humana sucumbe. Pero la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir. La agonía que soportó Cristo amplía y profundiza y da una concepción más dilatada del carácter del pecado y del carácter de la retribución que Dios hará caer sobre los que continúan en pecado. Humanamente, Jesús había podido volverse y evitar la cruz, pero no lo hizo. Su gran amor por la humanidad lo llevó al Getsemaní en agonía y salió de allí en victoria después de haber orado a su Padre. Jesús sufrió la angustia humana, por eso entiende nuestras batallas, sabe que enfrentar el dolor, la muerte, los conflictos humanos no es fácil. Él nos dio ejemplo y estando en agonía oraba más intensamente. Este fue su secreto: orar al Padre para que lo fortaleciera en el paso que tenía que dar. Todo depende de la forma como digamos: hágase tu voluntad.
Si las decimos en un tono de resignación impotente porque ya no hay cómo luchar contra el problema, puede llenarnos de desesperanza y traernos depresión. Si la decimos como si hubiera llegado una rendición total, estamos entonces aceptando la derrota. Ahora, si la decimos en un tono de frustración, estamos renunciando al sueño que queremos alcanzar. O si la decimos como Jesús, con el acento de una confianza perfecta en ese Padre amoroso, cuyos brazos eternos lo sostendrán y rodearán aún en la cruz, entonces haremos su voluntad. A veces nos cuesta aceptar que a pesar de las dificultades, nada nos puede separar del amor de Cristo. Aferrémonos a Él en oración, amados hermanos. Entre más sintamos desfallecer, es cuando más debemos orar. Solo así seremos capacitados para resistir en nuestra lucha contra las adversidades, contra el pecado, y terminaremos haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Pensemos en el ejemplo de nuestro Redentor, que oró, agonizó, sangró, murió, pero se levantó victorioso y ahora está sentado a la diestra del Padre con poder y majestad, intercediendo por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este programa es una producción de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Spotify, Facebook y YouTube. O escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. La paz de Dios sea con ustedes.